A esta sesión de nuestro seminario de dirección de centros educativos en gestión educativa. En esta ocasión vamos a estar analizando y reflexionando un poco sobre algunos elementos para la construcción de un plan escolar de mejora continua, para lo cual nos vamos a basar y sustentar pues esta información en este documento precisamente denominado Orientaciones para elaborar el programa escolar de mejora continua, publicado por la Secretaría de Educación Pública y que nos permite entender un poco más la lógica de la planeación estratégica que debemos de utilizar para el diseño de este tipo de planes, de este tipo de programas estratégicos que permiten mejorar el servicio educativo y definitivamente el servicio escolar que se puede brindar en las diferentes instituciones educativas. Y bueno, pues rápidamente mencionar que este tipo de documentos debe de ser una construcción en colectivo, no puede ser solamente unidireccional o solamente una parte, un fragmento del colectivo docente, deben de estar inmersos todos los integrantes del colectivo. Es importante que esta visión del programa escolar pueda ser ubicado como una propuesta en especial realista, que parta de un diagnóstico y que permita tener una claridad de las condiciones que está viviendo nuestra institución. A partir de ello, poder diseñar objetivos, metas y en especial acciones bien específicas que permitan atender las diferentes problemáticas que estamos identificando a partir del diagnóstico que hemos elaborado. Es importante también comentar que este tipo de herramientas las podemos seguir consolidando en las diferentes sesiones del Consejo Técnico Escolar, que es muy importante dar en especial en esas sesiones un espacio para analizar pues los avances que vamos teniendo en este programa escolar de mejora continua, que podamos también en algún momento, si lo consideramos pertinente como colectivo docente, reflexionar, analizar sobre los avances que llevamos y si es necesario reestructurar algún objetivo, alguna meta, pues lo podamos hacer con base en la información que vamos obteniendo. Es importante pues que podamos entender que este realmente es una estrategia o una herramienta estratégica que permite tener una mayor claridad en las acciones que cada uno de los integrantes del colectivo docente debe realizar para que en su conjunto, en la suma de todas esas acciones, podamos lograr las metas y los objetivos que nos estamos planteando como colectivo docente. Y bueno, pues a partir de eso, pues debe de tener algunas características este programa escolar de mejora continua. En primer lugar, debemos de partir de un diagnóstico escolar, saber también a partir de ese diagnóstico cómo vamos a vincular la política educativa, cómo vamos a participar de estos procesos y cómo vamos a colaborar cada uno de los actores educativos que nos integraremos a este programa escolar. Además, es importante que podamos hacer esta visión en donde integremos el contexto, seamos realistas y a partir de esa realidad podamos definir las acciones importantes a realizar para el logro de las metas y los objetivos que podemos tener. No es un documento rígido, duro, al contrario, es un documento flexible que se puede modificar dependiendo de los resultados del análisis y reflexión de los procesos que se van gestando y de, obviamente, de lo que vamos encontrando en los procesos que se van concretando. Pues bueno, pues esto de alguna manera nos permite identificar que el PEMSE, que es este Programa Escolar de Mejora Continua, una vez que ha partido de un diagnóstico, tenemos que centrarnos en aterrizar objetivos y metas que sean alcanzables, que sean medibles, que sean realistas y que esos objetivos y metas le tenemos que dar nombre a las acciones, nombre de los responsables de dichas acciones para que a su vez
después o durante el proceso se pueda dar un seguimiento y una evaluación de los procesos que hemos definido en este documento estratégico. Y bueno, pues aquí mostramos rápidamente pues cómo podríamos generar una ruta para la construcción de este programa escolar de mejora continua. Lo primordial, lo prioritario es determinar en dónde estamos, es decir, el diagnóstico que pueda darnos una claridad en los diferentes ámbitos de esta herramienta estratégica que pueden ser desde el aprovechamiento escolar, desde la cuestión del ausentismo, cómo se está dando en la institución, cuáles son las prácticas docentes y directivas que nos están funcionando y cuáles tal vez no están teniendo el impacto que queremos, cuáles son las necesidades que tiene el colectivo docente con relación a su formación, a su actualización, hacia su profesionalización, cuál es ese dominio que puedan tener los docentes con relación a los planes y programas de estudio vigentes de la nueva escuela mexicana, en este caso, el acceso a los materiales educativos, el cómo aprender a utilizar esta nueva familia de libros de texto. En fin, son herramientas sustanciales que nos permiten identificar puntos de partida importantes. También reflexionar sobre la participación social. ¿Qué tanto se implican los padres, los tutores de nuestros estudiantes en la dinámica del proyecto educativo? ¿Qué tanto se involucran? ¿Qué tanto participan? ¿Qué tanto ayudan y aportan? ¿Qué tanto es la familia un factor, una fortaleza en nuestra institución o puede ser una debilidad? Ahí habrá que hacer un buen diagnóstico. El desempeño también de la autoridad educativa, cómo se da, hay acompañamiento desde supervisión, desde el sector, si tenemos algún ATP que nos pueda acompañar, cómo es ese desempeño, en fin, cómo se hace la vinculación en estos procesos de la línea de mando y a que llega hasta la institución educativa. Cómo estamos en infraestructura, en el equipamiento, si hay condiciones pues, adecuadas para la movilidad de todos los estudiantes, para la conectividad y accesibilidad de algunos recursos como el Internet, en fin, cómo están las condiciones de infraestructura y de equipamiento. Hay que hacer esa valoración para saber qué tendremos que gestionar en esos elementos, cómo se da la carga administrativa, qué estrategias hemos tomado para esos momentos previos a las entregas de evaluaciones, para estos diagnósticos, en fin, retomando un poquito el primer ámbito en el aprovechamiento escolar, también tener la claridad de poder utilizar la información que nos brindan algunas evaluaciones estandarizadas de manera diagnóstica, como es esta evaluación de Mejoredu, ubicar estas unidades de análisis, cuáles son las que presentan mayor área de oportunidad, cuáles podemos vincular con los contenidos de nuestro programa sintético y que pueden ser puntos de partida para el diseño de nuestros programas analíticos y de nuestra planeación didáctica. En fin, estos son los puntos de partida. ¿Dónde estamos? ¿Sí? Y de ahí migrar al segundo planteamiento que sería ¿qué queremos lograr? ¿No? ¿A dónde queremos ir llegando? Y entonces ir redactando una serie de objetivos que nos permitan a nosotros clarificar cuál de los ámbitos que consideremos requiere mayor atención, que tendrá un mayor impacto en el servicio educativo que se brinda en la institución, pues entonces diseñar un enunciado o varios enunciados que sean los objetivos que vamos a perseguir en el ciclo escolar. Una vez que tenemos nuestros objetivos redactados, los vamos a transformar a metas. ¿Cuánto y cuándo lo vamos a realizar? Vamos a ponernos tiempos, vamos a decir qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, porque ahí es donde se vinculan las acciones. Eso es muy importante. Una vez que tenemos una meta que sea alcanzable, que sea medible, que sea muy real,
vamos a definirla en acciones. ¿Qué va a hacer cada uno de los integrantes del colectivo escolar para poder contribuir? ¿Qué acciones? Lecturas, actividades extracurriculares, momentos de análisis y reflexión, visitas académicas, el diseño o el uso de ciertas metodologías activas que promuevan ciertas reflexiones, ciertos procesos metacognitivos, la misma transformación de la práctica docente en los procesos de evaluación que lleven a los mismos estudiantes a procesos metacognitivos, en fin, ¿qué y cómo lo vamos a realizar? Hay una gran vinculación entre las acciones y las metas. A partir de eso, es importantísimo, ya que tengo este primer esqueleto, esta cabeza del cuerpo de mi programa escolar de mejora continua, darle un buen peso al tiempo. ¿Cuándo vamos a realizar las acciones y cuánto van a durar? Y a partir de eso tenemos que darle una responsabilidad. No podemos decir esta acción todo el colectivo docente. ¿Por qué? Porque así nadie se responsabiliza. Tenemos que asignar un responsable de cada una de las diferentes acciones. Es importante que el colectivo se implique. Pueden ser 2, 3, 4 personas responsables de ciertas actividades. Es importante diversificar la responsabilidad para no cargar la mano a los trabajos en una o dos personas, pero sí es interesante que todos se puedan sumar y todos puedan colaborar. De ahí será importantísimo definir cuáles serán los instrumentos que permitirán medir los avances, es decir, cómo vamos a diseñar un seguimiento y una evaluación de todas las acciones y de la concreción o no de las metas que nos hemos planteado y así saber si alcanzamos los objetivos que estamos colocando en nuestro programa escolar de mejora continua. Por eso será importantísimo también pasar a un momento donde definamos instrumentos de seguimiento, instrumentos de valoración de nuestras acciones y de nuestras metas. Con ello, iríamos al último punto que normalmente se tiene que reflejar en la última sesión del Consejo Técnico Escolar, que es una rendición de cuentas. Pues bueno, esa es la ruta que normalmente debe de seguir un programa escolar de mejora continua. Es importante mencionar que estos programas, en la medida que se puedan ver longitudinalmente hablando, es decir, que no solo se vean para un solo ciclo escolar, sino que se puedan dinamizar y pensar de manera estratégica para varios ciclos escolares, permitiría tener un mejor impacto. ¿Qué quiero decir con ello? Como una sugerencia, pues que estos programas escolares de mejora continua se puedan ir avanzando a lo mejor por generación, es decir, en el caso de preescolar, podríamos trabajar un periodo de hasta de 3 años que permita observar qué pasó con un chico que ingresó en primero de preescolar y cómo fue su evolución conforme a la evolución de todo el colectivo a partir de las diferentes acciones y metas propuestas en el programa escolar de mejora continua y cómo se logró concretar los procesos en los diferentes ámbitos cuando este chico egresa del nivel de preescolar. Mismo caso para secundaria en las diferentes modalidades. Cuestión más atípica en el nivel de primaria, ya que tenemos pues esta temporalidad de los 6 años, pero bien podríamos hacer un buen corte a los 3 años y otro corte adicional a los otros 3 años con la intención de poder identificar cómo se han dado los avances, la evolución de estas metas, de estos objetivos, de estas acciones. Por eso será importante definir estas rutas de manera estratégica, no para un mes, no para un trimestre, sino para procesos mucho más longevos que permitan un análisis y reflexión de la práctica que se está viviendo en el colectivo, en la institución educativa. Y bueno, pues siempre será importante que podamos tener en cuenta algunos elementos, como les decía, aquí están los ámbitos que promueve el desafío de la integración de este programa escolar de mejora continua.
tenemos varios elementos, varios tópicos, todos son importantes. Si ustedes en colectivo analizan y reflexionan alguno que tenga mayor peso, mayor relevancia, hay que atenderlo con prioridad. ¿Sí? Si tenemos una institución con buena infraestructura, con buen equipamiento, bueno, en este momento no es tan urgente estar atendiendo algunos detalles que puede hacer que tenga una institución, pero cuestiones como la formación docente, como el mismo aprovechamiento académico y asistencia de nuestros estudiantes, cuestiones de práctica, de formación, la apropiación de estos planes y programas de estudio de la nueva escuela mexicana. Es más, el que no tenemos participación de los padres de familia, bueno, pues habrá que darle entonces ese toque de prioridad a cada uno de estos ámbitos de acuerdo a lo que más necesitemos. ¿Dónde debemos de enfocar nuestra atención? Definitivamente, pues de toda esta información que vamos recuperando, qué le gusta a los chicos, qué les interesaría aprender, qué les disgusta de la escuela, cómo están sus resultados en Mejoredu, cómo es a lo mejor ese análisis que nos puede entregar el docente o la institución previa a que llegara a nuestra escuela, ese análisis cualitativo del desempeño de nuestros chicos para ir definiendo cómo podemos iniciar, ¿no? Elaborar la lista de problemáticas que se van identificando y a partir de ello jerarquizar los problemas para entonces tomar las decisiones y saber cuáles serán las acciones, las metas, los objetivos que vamos a plantear en un corto, mediano y largo plazo. Es interesante vincular ya con esta información pues este análisis FODA donde tengamos que ubicar los procesos internos, los que sí podemos nosotros transformar, lo que depende del colectivo, cuáles son los procesos que sí les favorecen como fortalezas, pues hay que apuntalarlos, y los que se deben de mejorar, pensar en cómo mitigarlos o erradicarlos completamente. Tener mucha claridad cuáles son las oportunidades y amenazas, qué de lo externo nos puede beneficiar y qué de lo externo también nos puede afectar. A lo mejor la cuestión política hoy nos puede beneficiar, a lo mejor una cuestión de programas educativos nos puede beneficiar, o un sismo, un evento, una catástrofe ahí climática, pues también nos puede afectar, ¿no? Son los elementos, dependiendo del contexto en donde nos encontremos, tener que identificar estas rutas que nos pueden servir para la toma de decisiones mucho más proactiva, mucho más asertiva y que nos permita lograr las acciones, las metas y los objetivos que nos estamos planteando. Y bueno, pues los objetivos y las metas nos tienen que ir dando respuesta sobre qué queremos lograr para poder diseñar nuestros objetivos, hacia dónde queremos avanzar y siempre partiendo de lo que nos pueda, de la información que nos pueda nutrir el diagnóstico. Y bueno, pues simplemente de manera muy sucinta mencionar que las metas al momento de redactarlas, pues que puedan tener estas características, ¿no? Que sean concretas, que puedan ser alcanzables, en especial que se puedan medir, ¿sí? Tenemos que buscar la manera de hacer redacción de metas medibles y que en esa medición se pueda demostrar el logro parcial, total o nulo de las diferentes metas que podamos proponernos, y siempre se sugiere metodológicamente hablando que se inicie con verbos en infinitivo, ¿no? Entonces, esa es la ruta inicial para la construcción de nuestras metas, las características que se deben de cubrir, y a partir de eso nosotros tenemos que diseñar acciones. ¿Qué vamos a realizar? ¿Cuándo lo haremos? ¿Quiénes lo vamos a hacer? Es importantísimo entonces describir con mucha claridad la acción que se va a realizar, ponerle una temporalidad y las fechas bien específicas en los calendarios, utilizando obviamente nuestro calendario del ciclo escolar, definir los responsables directos de los procesos, aunque sabemos que todos tenemos que colaborar en las acciones,
es importante definir ciertos responsables para que sean los promotores, los encargados de llevar a buen puerto estas acciones. También es importante identificar los recursos con los que contamos, los que vamos a necesitar para los diferentes procesos en todo tipo, materiales, humanos, técnicos, pedagógicos, tecnológicos, en fin, todo eso que se requiere realmente para lograr la concreción de las acciones propuestas. Y bueno, pues aquí rápidamente pues damos una propuesta que viene en el documento donde nos dice que es importante colocar los ámbitos, definir ahí los enunciados de acción, los responsables que van a atender cada una de las acciones, los periodos que se van a proponer para atender dichas acciones y con qué recursos contamos y probablemente qué recursos necesitamos gestionar, también valdría la pena ahí agregarlos. Y con eso sería como nuestro documento de salida para comenzar a actuar en nuestro programa escolar de mejora continua. Y bueno, pues algo importantísimo será el seguimiento. Tenemos que definir también quiénes serán las personas que nos apoyarán en el seguimiento de las diferentes acciones. Es importante que pues, se pueda de alguna manera responder a estas preguntas metacognitivas y estratégicas que favorecen a este acompañamiento, a este seguimiento que debemos realizar, ¿no? Los resultados fueron los esperados, qué aspectos favorecieron el logro de los buenos resultados, los resultados obtenidos contribuyen a alcanzar los objetivos propuestos, ¿tenemos información suficiente o es necesario recabar alguna otra para tomar decisiones? ¿Qué ajustes haremos al programa escolar de mejora continua? Entonces, qué interesante las reflexiones que nos proponen con la intención de que podamos tener esta parte muy clara. Este tipo de recursos, de herramientas estratégicas son documentos que se van complementando durante los tiempos que vamos avanzando con el mismo. ¿Sí? O sea, probablemente hay alguna cuestión que no tuvimos en consideración, hay que modificar, hay que hacer estos ajustes, hay que hacer estas mejoras, pero siempre en pro de seguir avanzando en el logro de las metas y los objetivos propuestos. Bueno, pues aquí es importante también contemplar si estas acciones del programa tienen un responsable para la implementación, porque si no, se irán de borde y se perderán en el tiempo, ¿sí? Y qué información debe de brindar para dar el seguimiento, ¿sí? ¿Cuáles son las acciones que, pues, de alguna manera se tienen que comprobar en ciertos tiempos, en ciertos periodos, para que a partir de eso, pues, podamos medir el avance? Si estos responsables del seguimiento, cómo van a recoger información, cómo de alguna manera este seguimiento nos va a permitir una valoración global del programa y a partir de ello la toma de decisiones y que bueno, pues siempre se debe de formalizar este proceso de seguimiento con documentos que den fe y legalidad de todo lo que se viene observando, de todo lo que se viene construyendo y que a partir de ello permita la toma de decisiones. Eso es muy valioso. Y bueno, pues dentro de la evaluación es importante que tengamos este espíritu crítico, no de lacerar a otros, pero sí de una crítica que nos permita replantear la práctica o las prácticas docentes y los procesos que tenemos que mejorar. Siempre, todos tenemos algo que mejorar, pero es importante verlo desde una mirada crítica, no juiciosa, más bien como de una mirada de autorreflexión que nos permite decir, ok, es cierto, aquí en estos procesos nos hizo falta hacer esto, apuntalar aquí, vayamos hacia a ese caminar, no de evidenciar, no de querer ceñir a alguien con la responsabilidad de por qué sí o por qué no se logró algo, ¿no? Esto es un programa de colectivo, por eso, ¿no? Y bueno, pues que esto de alguna manera permita una toma de decisiones para la adecuación y la reestructuración
para los siguientes ciclos escolares. Qué importante es que podamos de alguna manera ir identificando que a partir de esas valoraciones nos permitan esas reflexiones finales donde nos permitan seguir trabajando en una política de mejora continua y que esto en el mediano y en el largo plazo se pueda visualizar con esos procesos de mejora en los diferentes ámbitos que promueve de atención el programa escolar de mejora continua. Y definitivamente, pues entender que todo el insumo de información que obtengamos, podamos hacer algunas conclusiones de la evaluación de todo este programa escolar de mejora continua a lo largo del ciclo escolar y que podamos dar esta rendición de cuentas, ¿no? De lo que hemos logrado, de los desafíos que siguen vigentes y de cómo se seguirán abordando en los siguientes ciclos escolares. Bien, pues es parte de lo que teníamos preparado el día de hoy. Esperamos que sea de utilidad y bueno, pues les pedimos que hagan un diseño, ¿sí? Un diseño como un plan de gestión atendiendo pues esta cuestión innovadora, atendiendo esta nueva visión del nuevo modelo curricular. ¿Qué necesitamos, no? ¿Qué tipo de proyectos escolares de mejora continua se requieren para poder atender de una mejor manera a los estudiantes que tienen en sus instituciones? Pues les agradecemos su atención, deseamos que haya sido de su agrado y estamos atentos a sus aportaciones. Gracias.